de hacer, a lo que hemos de decir. Y tu gracia, Señor, nos cubra y nos llene en este mismo momento. Rogamos que bendigas a todos los que estamos aquí, que tú seas también con nuestros hermanos que no están, que no han podido venir hoy, y los que están de viaje, Señor, en este recorrido, tú les bendigas, tú les animes y les llenes también. Gracias por esta experiencia maravillosa de poder viajar allí a la tierra de Israel, pero gracias también porque nosotros podemos estar en tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno, el tema de estos versículos finales de la epístola del apóstol Santiago es la oración. Seguramente es algo que ustedes ya saben, que ustedes conocen. Y este verso 13 que nosotros hemos hablado nos habla quizás de dos estados de ánimo que nosotros podemos tener. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? Amén, pues cante alabanzas, y también las alabanzas es una oración que sale de nuestro corazón a nuestro Señor. Y cuando habla aquí de aflicciones, cuando habla de estar afligido, no solamente quizás aflicciones del espíritu y del alma, de estar triste, sino también aflicciones del cuerpo, porque como vamos a ver en los versículos que siguen, habla también acerca de la enfermedad y de la sanidad. Así que el tema de nosotros hoy es la oración y la sanidad, algo muy importante en lo que debemos meditar también en la palabra del Señor. Así que en todas las circunstancias por las que nosotros estemos pasando en nuestra vida, hermanos, debemos acudir al Señor. Cualquiera que sea la circunstancia. Ya sea que las cosas van bien y estamos muy alegres, estamos muy contentos, o ya sea que las cosas van mal y entonces nosotros nos sentimos afligidos. Debemos acudir al Señor en todas las circunstancias de nuestra vida. Ahora, en este caso, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos orar por la salud cuando estamos enfermos. ¿Hay alguno aquí enfermo hoy? ¿Todos están sanos? Wow, aleluya. Menos yo. Porque mi cuerpo también está afligido por la enfermedad. Así que necesito oración por la salud. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la enfermedad y acerca de la sanidad? Vamos a estar meditando en este tema esta mañana. Lo primero que vamos a ver, y no se adelanten, ya sabemos que los seres humanos somos muy rápidos en el pensamiento, pero no se me adelanten mucho ahí en el pensamiento. Vamos a esperar que nos dice la palabra de Dios. Pero la primera afirmación que les voy a decir es que la enfermedad es el resultado de manera general del pecado. Ya seguro que las mentes de ustedes ya se lanzaron ahí. De manera general, la enfermedad es resultado del pecado que hay en el mundo. O sea que si el pecado no hubiera entrado al mundo, si nunca hubiera entrado, no hubiera enfermedad. Y para entender esto un poquito mejor debemos remitirnos al principio, a los comienzos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis, capítulo 2 y verso 17, y esto fue palabra de Dios para Adán y Eva, a quienes Él había creado y había puesto allí en el jardín del Edén. Él le dijo, mira, de todos los árboles que hay en el huerto ustedes pueden comer. Ustedes pueden disfrutar de todo lo que hay aquí. Pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ahí llegó. Ahí entró la enfermedad, ahí entró el quebrantamiento, ahí entró la muerte. O sea, por eso decimos que de manera general, la enfermedad es resultado del pecado en el mundo. O sea que nuestros cuerpos se enferman porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo quebrantado. Y eso es para todos, hermanos. Si usted piensa que nunca se va a enfermar,
déjeme decirle que está en un error, porque sí se va a enfermar. Y va a llegar el día que usted se va a sentir enfermo, va a llegar el día que usted se va a sentir afligido, y recuérdese que en ese momento usted necesita ir al Señor. Y lo vamos a ver también, ¿por qué les digo esto? Lo vamos a ver también en la palabra. Así que, de manera general, es resultado del pecado que hay en el mundo. Ahora, a veces la enfermedad es resultado directo del pecado en la vida de la persona. Y lo vamos a ver que es en dos sentidos. Resultado directo del pecado en la vida de la persona. En dos sentidos, ¿por qué? Porque si yo peco haciendo algo que va contra mi cuerpo, digamos como los hábitos tóxicos y otras cosas que podemos hacer que van contra nuestro cuerpo, ya de hecho lo estoy dañando, estoy enfermando mi propio cuerpo, ¿verdad? Y muchas veces también, aunque no sea algo que un hábito directo contra mi cuerpo, pero que sea algo del pecado, del espíritu, del pecado del alma, también eso puede enfermar mi cuerpo. También eso puede enfermar tu cuerpo. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto había allí cierta situación entre hermanos. Allí capítulo 11, verso 30, nos habla el apóstol Pablo que había algunos de los hermanos en esa iglesia que estaban enfermos. Y era como resultado del pecado, no del pecado contra el cuerpo específicamente, pero quizás contra otros hermanos, por no confesar, por no ponerse a cuenta de Dios, con Dios. Dice, por no discernir el cuerpo de Cristo. Y lo hace en el contexto de la Santa Cena. Y dice, por eso hay muchos afligidos y enfermos entre vosotros. Incluso dice, y otros duermen. Se murieron. Eso no es que se quedaron dormidos, que se murieron, como un resultado directo del pecado. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros también en este tipo de situación nos acerquemos al Señor en oración, porque necesitamos la sanidad del Señor. Ahora, no toda enfermedad es resultado directo del pecado en la vida de la persona. Tenemos que tener cuidado con esto y ser claros con esto, porque muchas veces hay quien te dice, pero si estás enfermo, algún pecado hay ahí. Algo hay ahí que tú estás haciendo. ¿Se acuerdan cuando Job enfermó, que llegaron sus amigos y le dijeron, confiesa porque algo hay ahí? Y la enfermedad de Job, nosotros conocemos que no era un resultado directo del pecado de él. Porque dice que la palabra de Dios que Job era temeroso y era recto, y afligía su alma todos los días en la presencia del Señor. Y bueno, vamos a ver un poquitico más adelante este tema de la enfermedad de Job, pero no siempre es resultado directo del pecado. Cuando Job enfermó, ¿recuerdan ustedes por qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? No los oí bien. Pero bueno, me imagino que es lo que están diciendo. Es porque fue un desafío entre Dios y Satanás. Satanás se presentó delante del Señor. ¿De dónde vienes? No, de andar la tierra y de rodear por ella. Eso quería decir, yo ando por ahí haciendo de las mías. Y mirando que las cosas no están bien. Como para decirle ahí en la cara del Señor, mira, las cosas no están bien en la tierra. Pero Dios le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Que es temeroso, que es recto delante de Dios. Y él le dijo, sí, pero bueno, él tiene salud. Él tiene salud, piel por piel. Y bueno, y ustedes saben lo que pasó con su enfermedad. Bueno, primeramente perdió toda su familia, perdió todos sus bienes, pero bueno, finalmente también su salud. Y no era resultado directo del pecado de Job, era resultado de la actividad satánica. O sea que otra cosa que podemos decir es que a veces nuestra enfermedad es resultado de actividad satánica. Y resultado de actividad satánica no quiere decir que es que nosotros estemos en pecado, que estemos mal.
porque en el caso de Job no fue así. No era que él estaba mal ni que estaba en pecado, sino un desafío entre Dios y Satanás, y él tuvo que sufrir allí su enfermedad. Pero también la palabra del Señor nos habla acerca de un ciego de nacimiento que estaba sufriendo y no era causa de sus pecados, que Jesús sanó. Allí Juan 9, capítulo 9, versos 2 y 3 nos habla acerca de esto. Y la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué es que él está así? ¿Fue que pecó él o que pecaron sus padres? No, ni porque pecó él ni porque pecaron sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios en su vida. Así que, hermanos, a veces nosotros pasamos por circunstancias en la vida que Dios nos deja que pasemos por ellas, pero porque se quiere glorificar en nuestras vidas, porque se quiere glorificar en tu vida y quiere mostrarte lo mucho que te ama. Quiere mostrarte la grandeza de su gloria. Muchas veces por eso también sufrimos y padecemos. Y es que el Señor nos está haciendo partícipes de los sufrimientos de Cristo. Él mismo dijo que si en el árbol verde hicieron esas cosas, cuánto más no será con nosotros. Así que si Cristo sufrió y padeció, entonces también nosotros pasamos por aflicciones. Ahora, las aflicciones nunca deben desanimarnos y desconsolarnos y alejarnos del Señor. Todo lo contrario, como dice ahí el verso 13 de Santiago 5 que leímos al principio, debemos acercarnos al Señor en oración. Buscar al Señor porque lo necesitamos. Y así la Biblia nos habla de otros ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, Epafrodito dice que estuvo enfermo y que casi muere, pero fue a causa de su infatigable actividad en la obra del Señor. O sea que este hombre, por servir tanto al Señor, se enfermó. Se enfermó también y dice que estuvo a punto de morir, pero la misericordia de Dios dice que fue con él. Y el Señor lo levantó nuevamente. Y nos habla también, otro ejemplo es Gayo. No sé si ustedes recuerdan Gayo en la tercera epístola del apóstol Juan. Alguien muy amado, parece que era un líder muy importante también de la iglesia, pero dice que también él sufría de una enfermedad física. ¿Cómo? Pues Timoteo. Timoteo también estaba enfermo. ¿De qué sufría Timoteo? Del estómago, del estómago. Después vamos a hablar un poquitico más de eso también. O sea que encontramos muchos ejemplos en la Biblia de personas que estuvieron enfermas y algunos incluso que nunca se sanaron. Y ahí pudiéramos mencionar también a Pablo, que aunque no se sabe claramente cuál era la enfermedad que él tenía una enfermedad probablemente fuera de los ojos, y que el Señor no lo sanó, nunca lo sanó. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando él rogó? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y saben qué? La enfermedad de Pablo, o la aflicción de Pablo, era también resultado de actividad satánica. ¿Cómo describía Pablo su enfermedad? Un mensajero de Satanás que viene y me abofetea. Y le he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Así que fíjense, no era problema del pecado de Pablo tampoco, ni era que él estaba pecando directamente contra su cuerpo, ni nada de eso, sino que el enemigo se estaba oponiendo quizás a la vida y a la actividad de Pablo, pero el Señor no lo quiso quitar, sino que le dijo, mi poder se va a perfeccionar ahí en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermano, hay muchas causas, muchas razones por la que la enfermedad llega a nuestras vidas. Y por eso le decía al principio, todos nos vamos a enfermar porque todavía vivimos en este mundo caído. Llegará el momento que nosotros estemos en la gloria, en la presencia del Señor, y allí ya no hay más enfermedad. Ni hay más llanto, dice la palabra, ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas pasaron. Y ahora podemos vivir eternamente con el Señor. Ahora, punto muy importante que quiero compartir con ustedes esta mañana. Dios puede sanar y lo hace. Dios puede sanar y lo hace. Si tú te enfermas, hermano y mi hermana, y los médicos te dicen que tu enfermedad no tiene cura, aflígete,
Entristécete, pero ve al Señor. Digo aflígete y entristécete porque nadie se va a poner alegre cuando le den esa noticia, ¿eh? Todos nos vamos a entristecer y nos vamos a afligir, ¿eh? Pero ve al Señor en oración, porque el Señor puede sanar y el Señor lo hace, el Señor sana, ¿eh? Nada hay imposible para Él. Dice la palabra del Señor que Él es Jehová tu sanador. Allí en Éxodo capítulo 15 verso 26, y ese es uno de los nombres incluso de Dios, Jehová Rafa, que quiere decir Jehová es tu sanador. Muchas veces cuando yo oro por otros hermanos y oro por mí también, yo digo, Señor, tú eres Jehová mi sanador. Tú eres Jehová mi sanador. Ese es uno de los nombres del Señor en la palabra. Así que Él está allí presto, está dispuesto para sanarnos, para levantarnos. Y los cristianos debemos reconocer a Dios en cada caso de sanidad. Miren, si tú tienes una enfermedad X determinada y tú te buscas un buen médico y ese médico hace un diagnóstico preciso y te pone el tratamiento correcto con el mejor medicamento, con lo que sea, y tú quedas sano, tú debes quizás decirle a ese doctor, gracias doctor, pero debes decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me sanaste. Porque aunque el doctor trabaje y lo haga todo bien, el que te sana es el Señor. El que te sana es el Señor. Y eso nosotros podemos ver de manera clara en la palabra de Dios. Porque es evidente, todos nosotros conocemos que Dios emplea diferentes medios para sanar. Por ejemplo, una de las cosas que Dios hace es que usa nuestro propio cuerpo, nuestros procesos corporales para darnos sanidad. Hay enfermedades, cuando tú vas allí al doctor, lo que te receta es el doctor es que vayas para tu casa y te acuestes allí en tu cama y hagas reposo. No hay otra cosa que hacer. Y entonces el cuerpo mismo, como que tú limitas la actividad del cuerpo, entonces él puede desviar anticuerpos y demás que van a obrar en el proceso de la recuperación de tu cuerpo. Así que, o sea que Dios ha diseñado nuestro cuerpo y eso nos habla de la grandeza, de la maravilla de Dios. Ha diseñado en nuestro cuerpo mecanismos y procesos que nos sanan, que nos levantan. O sea que es algo que ya Dios ha puesto allí. Ahora, Dios también usa a los médicos. Hay quien dice, no, pero si yo tengo el Señor, yo no tengo que ir al médico. Cristo es mi médico. Y eso es verdad. Cristo es mi médico. Pero también el Señor usa a los médicos. El propio Lucas, escritor del Evangelio de Lucas, del libro de los Hechos, era médico. Y Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Entonces Cristo está diciendo, los enfermos tienen necesidad de médicos. O sea que Él no niega la ciencia, Cristo no niega la ciencia, al contrario, dice que cuando estamos enfermos tenemos necesidad de médicos. Así que hermanos, si tú te enfermas, ve al médico y ora, por supuesto, ve al Señor allí primero, pero ve también al médico. Ahora, otras veces Él sana por medio de medicamentos, o sea que tampoco está mal tomar algunos medicamentos para nuestra enfermedad, porque Él le ha dado la sabiduría al ser humano para encontrar en la naturaleza, porque todo está en la naturaleza, o sea, en la creación de Dios, todo está ahí. Mucha gente, científicos, han descubierto, y no solo científicos, hasta las tribus más alejadas, ellos encuentran allí con qué sanarse, con qué curarse. Ellos lo han encontrado ahí porque Dios lo ha puesto todo también allí al servicio de su creación, al servicio de la humanidad. Así que Dios usa los medicamentos también. Yo recuerdo uno de los milagros de Jesús. Aquel ciego le pide a Jesús que le dé la vista. ¿Y qué hace Jesús? A uno le dijo, bueno, recibe la vista, y la recibió. Pero ¿qué hizo con este particularmente? Dice que Cristo escupió en la tierra, hizo lodo allí, con la saliva allí, el polvo, y se lo untó en los ojos.
y le dijo, vete allí al estanque de Siloé y lávate y vas a ver. Entonces hizo algo también el Señor allí, usó su saliva y el lodo. O sea que el Señor no niega tampoco los medicamentos. Podemos usar medicamentos, los remedios. Yo recuerdo de niño que yo me enfermaba y me daba fiebre y mi mamá iba a los árboles allí, arrancaba unas hojas de naranja y copal, no sé si ustedes conocen esas cosas, y me hacía ahí una infusión y yo me la tomaba y empezaba a sudar enseguida la fiebre y me sentía bien, me sentía animado, restablecido. O sea que los medicamentos no están mal. Ahora hay que tener cuidado con el abuso de los medicamentos, con recetarte los medicamentos tú mismo, porque tú escuchaste que a no sé quién le hizo bien y todas esas cosas. Hay que tener cuidado con esas cosas también. Y algunos incluso crean adicción y después no te puede faltar el medicamento, porque has creado una adicción. Así que hay que tener cuidado, pero el Señor los usa también para nuestra sanidad. Pero otras veces el Señor sana por medio de liberación de temores, de resentimiento, de ansiedades y de culpas. Porque a veces estamos enfermos por esas cosas también, hermanos. Entonces tenemos que también hacer un análisis de nuestra vida, a ver de dónde viene nuestra enfermedad. Porque a veces que nosotros estamos afligidos en el sentido de que tenemos temores, de que tenemos resentimiento, tenemos ansiedades, y se habla mucho por ahí, que todo eso lo podemos resumir en una palabra: el estrés. Se habla mucho del estrés. ¿Cómo nos libramos del estrés? En oración, yendo allí al Señor, confiando en el Señor, confiando en su palabra. Mira, aquí mismo en esta epístola de Santiago, en el capítulo 16, hay algo muy importante que yo quiero que compartamos, porque a veces nosotros estamos enfermos, hermanos, y es porque nosotros tenemos algo contra alguien, o nos hemos sentido heridos por alguien que también es mi hermano y mi hermana, y no me he liberado de eso. Hablando de la oración y de la sanidad, aquí Santiago capítulo 5 verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. A veces estoy enfermo porque estoy ofendido con mi hermano. Y a lo mejor ni sé por qué estoy enfermo, pero es porque estoy ofendido con mi hermano, o porque estoy herido por mi hermano, por algo que hizo, por algo que dijo, o porque no me saludó, no sé. Tantas cosas. Porque eso existe en esta familia. Eso existe en esta familia. Por eso el Señor nos deja allí en la palabra esta enseñanza. Confiésense las ofensas uno al otro y oren unos por otros para que seáis sanados. Volviendo al caso de Job, cuando sus amigos vinieron y le dijeron: mira, di qué cosa es lo que hiciste, confiesa tu pecado. ¿Cómo se sentiría Job? ¿Qué creen? ¿Se sintió ofendido? Él se sintió ofendido porque él enseguida comenzó a argumentar allí con sus amigos y hablar y hablar y hablar. ¿Qué pasó al final del libro? ¿Qué le dijo el Señor a Job? Que orara por sus amigos. Y cuando Job oró por sus amigos, entonces fue que todas las cosas se arreglaron y volvió la salud entonces a Job. Y el ofendido era él. Porque a veces también nosotros decimos: bueno, pero si es que el ofendido soy yo. A mí fue el que me hicieron el mal. El otro es el que tiene que tomar la iniciativa, el que tiene que dar el paso. No, hermanos. No, porque tú estás siendo dañado, porque tú estás siendo afligido, porque tú estás enfermo, y necesitas liberación. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Esto nos dice algo grande, hermano. No es simplemente que yo digo: bueno, yo voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios y voy a dar el paso y voy a confesar y ya estoy libre. No, es algo que tiene que salir del corazón, porque tienes que orar para bendecir a esas otras personas.
a esa otra persona, a ese hermano, a esa hermana, o quizás a tu papá o a tu mamá, o a tu tío o a tu tía, no sé, tu primo. Porque a veces estamos dañados por alguien también de la familia, porque las relaciones familiares son espinosas también, muchas veces. Pero dice que ores también por esa persona. No solamente confieses, sino que ores para que sea sanado. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. O sea que la oración es poderosa, hermano. Es un recurso que Dios nos ha dado que es muy poderoso. Así que también el Señor sana muchas veces por medio de cirujanos. Si tienes que ir a que te abran el abdomen o a que corten parte de tu cuerpo, tienes que orar. Tienes que orar al Señor, pero decir, Señor, dame tu gracia, dame tu fuerza, dame tu poder para pasar por eso. Y el Señor te lo va a dar, pero tienes que ir. Tienes que ir y entrar allí al salón. Hace alrededor de 2 meses, yo fui a operarme de una hernia inguinal. Yo ni sabía bien cómo era. Bueno, me dijeron que iba a ser por mínimo acceso, la laparoscopía, y lo hicieron. Pero tuve que ir y dejar que me abrieran uno. Bueno, yo ni supe nada, ¿no? Primero me durmieron y después me abrieron unos huecos aquí en el abdomen y entraron por ahí con sus instrumentos y me hicieron la operación. Pero fui, hermano, orando al Señor y confiando en el Señor, pero hay que ir también al cirujano. Dice que había un cirujano llamado Paré, o sea, un cirujano francés. Y dice que él dijo, el cirujano limpia y venda la herida, Dios la sana. O sea que sí, vamos al doctor, pero tenemos que confiar que Dios va a hacer su obra en nosotros. Amén. Así que es la confianza que Dios nos da. Pero hermanos, y ya estamos terminando, Dios también sana milagrosamente. O sea que no podemos olvidarnos de eso. El Señor también hace un milagro en nosotros que nadie puede hacer, que ningún doctor puede hacer, que ningún medicamento puede hacer, que nadie puede hacer, pero Dios lo hace. Y estoy seguro que hay experiencias entre ustedes de los milagros que Dios ha hecho. Y nosotros conocemos, la iglesia cristiana conoce de los milagros del Señor en la Biblia, pero también en la historia de la iglesia. Los conocemos porque Dios sana también de esa manera y no podemos olvidarnos de eso. O sea que no podemos desconsolarnos y tirarnos a morir si el doctor nos dice, mira, ya no hay nada que hacer. Ya no hay medicamento, ya no hay procedimiento, ya no hay nada que podamos hacer. El Señor sí puede, hermano. Nada hay imposible para Él. Él es, recuérdense, Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Jehová es tu sanador. O sea que Él puede obrar también de una manera milagrosa para sanarnos. Sería incorrecto decir que Dios siempre lo hace de esa manera, ¿verdad? Porque es incorrecto decirlo. Hay quien dice, no, si Dios no te sanó es porque tú estás en pecado. Pero eso es incorrecto, hermano. Eso no está bien. Dios no siempre lo hace, pero tenemos la confianza y tenemos la seguridad por la palabra de Dios que si Él quiere, Él lo hace. Él lo hace. Él sana también de manera milagrosa. O sea que debemos tener claro que no siempre es la voluntad de Dios sanar. Regresamos otra vez al caso de Pablo. Dios nunca lo sanó. A Timoteo, Pablo le dijo, mira, toma un poco de vino a causa de tus enfermedades del estómago, pero tampoco fue sano Timoteo. Dice la palabra de Dios que Eliseo, el profeta, el gran profeta que hizo tantos milagros, incluso resucitó muerto, dice que murió de una enfermedad. No es que murió de viejito ni nada, no, de una enfermedad murió el profeta Eliseo. Entonces, Dios no siempre sana de esta manera milagrosa, pero Él sí nos da su gracia, nos da su poder y nos da su compañía para pasar por la enfermedad. Y eso nunca se nos debe olvidar, hermanos. Antes de entrar, y sin Tony saber, Tony me estaba comentando de la enfermedad de su padre. Yo creo que muchos de ustedes, la mayoría conoció a Mario, el padre de Tony, que debería se sentaba por ahí. Bueno, Mario enfermó y murió.
Pero Tony me contaba que dice mucho tiempo antes de que muriera, cuando él podía hablar todavía porque perdió la voz, Tony se le acercó y le dijo, ¿tú estás firme en el Señor? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás bien en el Señor? ¿Sabes por lo que vas a pasar? Y él le dijo, sí, yo sé. Y le hizo así, yo sé. Yo estoy seguro de todo eso. Y ya cuando estaba casi ya al morir, había perdido la voz, casi no se podía mover. Tony se le acercó un día y le hizo la pregunta otra vez, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y solo movió los ojos porque no podía mover casi. Y un poquito así el dedito, para hacer así. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Está la enfermedad que lo llevó a la muerte, pero ese camino, él no lo caminó solo, lo caminó con el Señor. Como decía David, y nos recordábamos de este Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, si el Señor no nos ha prometido nunca, que nunca nos vamos a enfermar, Él no nos ha prometido eso, pero sí nos ha prometido que está con nosotros en la enfermedad. Y el Señor nunca te va a faltar, el Señor nunca te va a dejar, Él siempre va a estar contigo. Así que recuerda siempre esto, hermano, acércate al Señor, cualquiera que sea tu situación. Yo por un tiempo en mi vida de joven, yo escuchaba a los hermanos testificando de lo que Dios había hecho en sus vidas. Yo decía, yo no tengo nada que decir. A mí no me ha pasado nada. Y yo estaba muy mal. Porque yo tenía que decir, yo le doy gracias a Dios. Y acercarme al Señor en oración para decirle, gracias Señor, que estoy bien, que todo está bien. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y dígaselo al Señor de todo corazón. Ahora otra vez, estás afligido, estás enfermo, acércate al Señor y ora. Ora con confianza y oremos también los unos por los otros. Termina aquí el libro de Santiago diciendo que Elías, verso 17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Un hombre como nosotros. Así que, ¿qué nos está diciendo con eso? Que también nosotros podemos acercarnos al Señor en oración y el Señor va a hacer una obra grande. Y si hace falta el milagro, y Dios quiere, lo va a hacer también en tu vida. Que Dios les bendiga y les guarde, es mi deseo.